Hola, soy Alex García de Clases Gamma y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión voy a explicar el concepto de equilibrio térmico, vamos a dar el concepto y vamos a reelaborar algunos ejercicios resueltos, así que vamos para allá. Bueno, el equilibrio térmico consiste en que tenemos, yo hice el dibujo para dos cuerpos, pero en realidad se puede hacer para más. Aquí partimos de dos cuerpos porque es más sencillo. Y tenemos cuerpo A y cuerpo B, en el cual nosotros vamos a suponer que la temperatura inicial de A es mayor que la temperatura inicial de B. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos preguntar, oye, ¿cómo podemos asegurar nosotros que un cuerpo tiene mayor cantidad de calor que otro? Bueno, pues para nosotros la base está en la temperatura. Entonces, si este cuerpo tiene más temperatura que este otro y los dos entran en contacto, se supone que ahí técnicamente lo que ocurre es que va a haber una transferencia de energía en forma de calor. Entonces, esta flechita que pinté de negro indica la transferencia de calor durante cierto tiempo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que nos puede surgir a nosotros es, ¿cuándo se va a terminar la transferencia de calor? Bueno, cuando ya no se transmite calor de un cuerpo a otro es cuando las temperaturas finales de ambos cuerpos es la misma, o sea que son iguales. Entonces aquí ya no va a haber transferencia, es por eso que aquí ya no dibujé la flechita, porque se supone que ahí la energía ya está distribuida en los dos cuerpos. Entonces esto es lo que pasa antes y esto es lo que pasa después. Y cómo nosotros podemos formar una fórmula o una ecuación sobre lo que está ocurriendo con los dos cuerpos, es muy sencillo, con la suma de calores igual a cero. ¿A qué me refiero con calores? Obviamente que aquí cuando estamos en la transferencia de calor, un cuerpo va a ganar y otro cuerpo va a perder calor. Entonces uno va a ser positivo, uno va a ser negativo, dependiendo de la situación, y esa suma de calores pues tiene que ser igual a cero porque tiene que conservarse la energía. Y es todo. Bueno, entonces ahora vamos a ver un primer problema para entender el concepto de equilibrio térmico. Aquí tenemos dos cantidades de agua, solamente que una tiene un volumen de 500 mililitros y su temperatura inicial está a 72 grados centígrados. Y acá tengo otra que se supone tiene un volumen de 300 mililitros y tiene una temperatura de 18 grados centígrados. Y el problema me pregunta qué es lo que ocurre cuando nosotros mezclamos esa agua, cuál va a ser su temperatura final una vez que ya haya alcanzado el equilibrio térmico. Algo que sí hay que tener muy en claro es que el problema nos menciona que no va a interactuar el calor del entorno sobre la mezcla, ¿ok? Entonces solamente vamos a contar el calor que genere cada una de las aguas, la de 500 a 72 grados, la de 300 a 18 y la mezcla. Se supone que aquí nosotros vamos a trabajar con agua porque generalmente los profesores nos piden que nosotros aprendamos los valores del agua, sobre todo para calcular las cantidades de calor. Se supone que es más sencillo con el agua y sí es muy importante porque pues es una de las sustancias más importantes para el mundo, ¿no? Es verdad que podemos trabajar con otros materiales, por ejemplo metales, no sé, hierro, acero, cobre, etc. Pero generalmente para esos valores sí necesitamos tener a la mano las cantidades necesarias que definen las propiedades de esos materiales. ¿Ok? Desde ahorita nada más voy a resolver problemas con pura agua, enfocándonos más que nada en cuál es la situación, qué tipo de calor debemos de involucrar para nosotros poder resolver estos tipos de problemas. Muy bien, entonces yo voy a empezar a jugar con lo que viene siendo el agua de 500 mililitros a 72 grados centígrados. Ok, entonces aquí primero que nada lo que tenemos que encontrar es su masa. A lo mejor puedes decir, oye Alex, ¿cómo podemos encontrar la masa de 500 mililitros de agua? Bueno, se supone que si ustedes recuerdan, la densidad del agua de H2O es 1 gramo por centímetro cúbico. Y si recuerdan, los mililitros, un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Quiere decir que si yo tengo 500 mililitros, yo tengo 500 centímetros cúbicos, ¿sale? Y entonces como la densidad me dice que un gramo de agua tiene un centímetro cúbico, o al revés, un centímetro cúbico tiene un gramo, aquí si yo tengo 500 centímetros cúbicos de agua, quiere decir que yo tengo, voy a poner más para acá, aquí yo tengo 500 gramos de agua, ¿ok? Entonces siempre que te den datos con el agua, mililitros, siempre recuerda que tú puedes convertirla, el volumen a masa sin problema, siempre y cuando recuerdes esta equivalencia.
Sí, obviamente que no necesitas escribir todo lo que yo puse aquí, nomás fue así como así un desarrollo para que vieras que esto queda como 500 gramos. Ok, después de que encuentras la masa, ahora lo que sigue es considerar qué tipo de calor es el que sufre esta sustancia, ¿no? Estos 500 mililitros de agua a 72 grados centígrados. Bueno, si recuerdas, en el problema, esta agua está combinada con un agua que tiene una temperatura menor. Entonces quiere decir que si esta es la temperatura más grande, esta es la que tiene la mayor cantidad de calor. Quiere decir que esta le va a ceder energía a la que tiene menor temperatura. Por lo tanto, esta va a perder calor. Quiere decir, bueno, si recuerdas, yo te había platicado que la transferencia de calor termina cuando las temperaturas finales son iguales, pero algo que no te dije que sí es bien importante es que esa temperatura final tiene que estar en medio de los valores que tú estás jugando. Si tú estás jugando con 72 grados centígrados y con 18 grados centígrados, forzosamente la temperatura final tiene que estar entre esos dos valores. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿para qué va a servir eso? Para que nosotros podamos entender qué tipo de calor está sufriendo esta cantidad de agua. Si esto va a bajar su temperatura solamente, pero la temperatura va a ser mayor a 18 grados centígrados, quiere decir que esta agua no va a sufrir cambio de estado, no va a hacerse hielo. Entonces quiere decir que solamente va a tener un tipo de calor, que es el calor sensible. El calor sensible se puede calcular de la siguiente manera, que viene siendo con la siguiente fórmula, que es el incremento de calor se puede calcular con la masa por su calor específico y su incremento de temperatura. Entonces, aquí la masa yo ya la tengo, son 500 gramos. Es necesario tenerla en las unidades de gramos porque el calor específico que te voy a dar está en gramos, o sea, la unidad involucrada para la masa está en gramos. Y es más fácil verla así porque es un valor sencillo. Y acá la temperatura, ahí nada más nosotros vamos a hacer como una especie de lo vamos a escribir de una forma que nosotros entendamos que ahí forzosamente esa ecuación me va a decir que está perdiendo calor, ¿ok? Bueno, vamos a escribirla. Quiere decir que aquí yo en la masa, yo voy a poner los 500 gramos y aquí el calor específico del agua es 1, ¿sale? Acuérdense, el agua, su calor específico es 1. Y aquí el delta T, el incremento de temperatura se puede escribir como una resta de temperaturas. La temperatura final menos la temperatura inicial. Si quieren eso lo voy a escribir aquí a un ladito. Así es como se define un incremento. Y eso va a ir aquí. Pero se supone que aquí yo voy a sustituir los valores que sí me sepa. Por ejemplo, la temperatura inicial sí me la sé. Entonces, aquí la temperatura final no la conozco. Lo pongo así, ¿no? Pero esta sí la conozco, que es la de 72 grados. Lo escribo como 72. Y aquí ya nada más lo que hacemos es hacer la multiplicación. 500 por 1 son 500 por TF menos 72. Hay personas que la dejan expresada así, o si quieres de una vez ya podemos hacer la multiplicación, que 500 por TF te da 500 TF, así, ¿no? Menos 500 por 72, son 36.000, así. ¿Sale? Así queda, perfecto. Entonces aquí, esta delta Q que yo estoy escribiendo acá, a esta le voy a decir calor 1, ¿sale? Dependiendo cuántas sustancias tengas en interacción, tú le vas a ir dando números, calor 1, calor 2, etc. Aquí yo, la primera cantidad o la primera sustancia, la voy a llamar así, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente. Muy bien, ya realizamos la sustancia de 500 mililitros a 72, ahora vamos a jugar con la de 300 mililitros a 18. Ok, que está lechita sobra. Y vamos a empezar a escribir todo, ¿no? Tenemos que volver a hacer el mismo análisis que hicimos con la otra, solamente que aquí recordando que ahora esta es la cantidad de agua que va a ganar energía, pero la cantidad de energía que le proporciona la otra, se lo da en un rango de temperatura de 18 a 72, acuérdense. Entonces quiere decir que esta cantidad de agua sufre el mismo tipo de calor que la otra, solamente que aquí especificar sus valores. Ok, al igual que la otra, nosotros podemos sin problemas escribir su masa, ¿no? Mismo análisis que la otra. Si son 300 mililitros, son 300 centímetros cúbicos, y de aquí puedes pasar a la masa, ¿no? Bueno, aquí pues sabemos que son 300 gramos. Se lo vuelvo a poner acá. ¿Qué más? Lo que sigue es interpretar la fórmula que damos,
que la cantidad de calor necesario que le va a ceder la otra cantidad de agua es suficiente para que aumente la temperatura, más no para que cambie de estado. Entonces quiere decir que la fórmula que vamos a utilizar para la cantidad de calor es la misma. ¿Por qué? Porque se supone que aquí va a sufrir calor sensible. Entonces escribo la fórmula de calor sensible, masa por calor específico por incremento de temperatura. Y aquí haciendo hincapié otra vez en especificar las cantidades que forman parte de la fórmula. Entonces la masa aquí viene siendo 300. El calor específico del agua sigue siendo 1. Y aquí el delta T que ya había apuntado anteriormente va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero nosotros ya habíamos quedado que la temperatura final es la cantidad que no sabemos. Entonces la dejamos así escrita. Y aquí nada más ponemos la temperatura inicial, que en este caso son 18 grados centígrados. Y quedaría de esta manera. Entonces ya nada más aquí hacemos la cuentita de cuánto nos sale. 300 por 1 pues son 300 por su paréntesis y hacemos ley distributiva. 300 por TF es 300 TF menos 300 por 18 son 5400. Así. Y ya, entonces este delta Q lo vamos a contar como nuestro calor 2, que se supone que corresponde a la segunda sustancia. Y ahora lo que sigue es realizar el equilibrio térmico, pero por el momento ahí está. Muy bien, vamos a continuar con el problema. Entonces ya nada más lo que nos resta es aplicar la fórmula del equilibrio térmico y poder encontrar la temperatura final. Entonces la suma de calores, que en este caso solamente nos dieron 2 porque es la cantidad de sustancias que tenemos, calor 1 más calor 2 tiene que ser igual a 0. Y aquí nada más escribimos las expresiones para cada uno de los calores. Por ejemplo, aquí 500 TF menos 36.000 quedamos que era el calor 1. Aquí nada más voy a hacer una aclaración de que este más continúa en la parte de abajo, donde en esta parte de abajo voy a escribir el calor 2, o sea la de la segunda sustancia, y esta nos quedó 300 TF menos 5400 y supone que esa suma nos tiene que quedar igual a 0. Entonces el siguiente paso es que nosotros resolvamos esa ecuación para encontrar cuánto vale TF. Muy bien, ahora lo que sigue es que nosotros, por ejemplo, en una ecuación de primer grado, que viene siendo una de estas, tenemos que despejar la incógnita, ¿no? Entonces, pero antes de hacer eso, primero vamos a pasar lo que está restando, que no tiene letra, del otro lado del igual. Entonces esta ecuación nos va a quedar 500 TF más 300 TF es igual a 36.000 más 5.400, ¿ok? Va. Entonces ya nada más aquí hacemos la suma de los que tienen TF y hacemos la suma de los que no tienen TF. Entonces 500 y 300 nos da 800. Y esto es igual a la suma de estos dos. Entonces 36.000 más 5.400 se supone que son 41.400, ¿ok? Así. Va. Y ya nada más aquí hacemos el despeje. Entonces 800 está multiplicando al TF porque aquí en medio de estos dos no hay un operador. Y si están pegaditos así, están multiplicando. Entonces los vamos a pasar dividiendo. ¿Ok? Sobre 800. Bueno, aquí creo que nos conviene hacerlo más grande. 800. Y ya nada más ponemos aquí el resultado, que se supone que nos va a dar 51.75. Y esa es la temperatura de equilibrio. Si te fijas, está entre los valores mencionados y de esta manera llegamos al resultado. Entonces, ¡tarán! Ahí está. Muy bien, ahora vamos a ver un segundo problema, pero en este ya vamos a tratar de ver una situación un poquito más compleja, un poquito, no demasiado. Ok, entonces tenemos 100 gramos de hielito a una temperatura de 0 grados centígrados con un litro de agua que está a 30 grados centígrados. Entonces a nosotros nos van a preguntar cuál va a ser la temperatura final en el equilibrio térmico. Si te fijas aquí yo no pinté, bueno aquí pinté el antes, pero no pinté el después, porque más que nada aquí lo que quiero es que tú reflexiones qué es lo que según nosotros creemos que ocurre después de que el hielo se mete en el agua. Ok, bueno, te voy a dar así como, no sé, 10 segunditos, puedes pausar el video y luego lo vuelves a poner para que tú trates de imaginarte qué es lo que ocurre. De ahí en más, pues ahora vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a empezar con el hielo, ¿ok? Tenemos su masa, de ley ya nos lo están diciendo, y también nos está diciendo que está a 0 grados centígrados.
Ok, entonces aquí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es suponer, o sea, ¿qué es lo que nos podemos imaginar? ¿Que el hielo se derrite completamente una vez que está dentro del agua? ¿O solamente se derrite una porción? ¿O de plano no se derrite? Bueno, si recuerdas, en el problema decía que el agua estaba a 30 grados centígrados, por lo que nosotros podemos suponer, y esto es bien importante, es suponer, no estamos dando por sentado nada, que el hielo sí se derrite. Entonces aquí nosotros vamos a dibujar un hielito y lo vamos a pasar a agua, ¿ok? ¿Qué tipo de calor es el responsable de este cambio de estado? Bueno, se supone que ahí existe un calor que se llama calor latente, lo voy a escribir por acá, que es el que ocasiona que el agua pase de estado sólido a estado líquido. Y la fórmula para sacarlo es calor es igual a masa por calor latente de fusión, donde el calor latente de fusión del agua es un valor fijo. Entonces aquí de una vez podemos calcularlo, que sería, en este caso, pues tenemos la masa, que son 100 gramos, por su calor latente de fusión, que en este caso son 80 calorías por gramo. Y la respuesta sería 100 por 80, según yo, son 8000 calorías. ¿Sale? Entonces esta cantidad de calor va a ser necesaria para definir el calor 1 para el hielo. Muy bien. Después de que ya tenemos el calor latente, ahora lo que sigue es definir qué es lo que va a pasar una vez que el agua está aquí. ¿Por qué? Porque se supone que aquí el agua estaba a 0 grados y aquí el agua también va a estar a 0 grados. El hecho de que cambie de estado no significa que aumente su temperatura. Existe otra cantidad de calor responsable del cambio de temperatura, que es el calor sensible, que ya lo vimos en el problema anterior, ¿ok? Entonces ahora lo que sigue es que nosotros veamos qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros suponemos que esa cantidad de agua a 0 grados se va a mezclar con la de 30 grados. Igual, aquí nosotros podemos suponer que esta cantidad de agua a 0 grados, al momento de mezclarse con la de 30, efectivamente va a aumentar su temperatura. Recuerden, solamente lo estamos suponiendo. En caso de que nosotros hagamos la cuentita y nos dé una contradicción, es decir, que no nos dé un valor coherente, significa que no es así. Tendremos que volver a empezar el problema y analizar si nosotros omitimos un detalle en la parte física, ¿ok? Va, entonces después de hacer esto, nosotros checamos su calor sensible. Bueno, ese lo voy a apuntar en esta parte. Se supone que nosotros ya dijimos que va a haber un calor que va a ser el responsable del aumento de temperatura, y ese lo sacamos con la formulita que utilizamos en el problema pasado. Entonces aquí nada más hacemos la sustitución de valores, que es 100 por 1 por el incremento de temperatura, pero aquí pasa algo bien interesante porque se supone que aquí la temperatura final se le va a restar 0 grados, ¿ok? Entonces pues TF menos 0, solamente nos va a quedar TF. Al momento de hacer la multiplicación, por ejemplo aquí 100 por 1, pues de ley nos van a dar 100, y aquí TF menos 0, solamente nos queda TF. Por lo tanto, la cantidad de calor necesaria va a ser 100 TF. Y ahora me preguntarán, oye, ¿y entonces cómo se va a representar este calor 1? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El calor 1 lo voy a apuntar de este lado, se va a formar con estos dos. Por lo tanto, el calor 1 va a ser 100 TF más 8000. Y este es el que vamos a considerar para el equilibrio térmico. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente. Muy bien. Continuando con el problema, ahora vamos a ver la parte del agua, el litro de agua que teníamos. Entonces, si tenemos un litro de agua, pues eso significa que tenemos 1000 mililitros, porque ya sabemos que un litro son 1000 mililitros, de acuerdo a la definición del prefijo mili, es 1000 partes, ¿no? Y ya habíamos quedado que 1000 mililitros son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, por la definición de densidad, que ya habíamos escrito en el problema anterior, quiere decir que si yo tengo 1000 centímetros cúbicos de agua, significa que yo voy a tener 1000 gramos. Sí, si te fijas aquí lo estoy dejando en unidad de gramo, porque es la que vamos a ocupar para la cantidad de calor. Ok, y también sabíamos que la temperatura era de 30 grados centígrados. Entonces ahora lo que sigue es imaginarnos, a ver, de acuerdo a lo que ya supusimos, dijimos que el hielito que se metía dentro de esta cantidad de agua se derrite, pero esta cantidad de agua no va a sufrir cambios de estado porque tendría que perder toda esta temperatura. Sabemos que va a bajar, pero no sabemos hasta dónde va a bajar. Entonces nosotros vamos a hacer la suposición sencilla de que esto baja, pero no sufre cambios de estado. Por lo tanto, solamente podemos pensar que tenemos una cantidad de calor
que le va a disminuir la temperatura, o sea, calor sensible. Entonces aquí escribimos la formulita, es el incremento de calor va a ser responsable la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Entonces ahora simplemente lo que hacemos es sustituir los valores. Entonces la masa quedamos que eran 1000, calor específico del agua vale 1, y el incremento de temperatura. Bueno, la temperatura final no la conocemos, pero la temperatura inicial sí, que son en este caso 30 grados centígrados. Y ahora lo que sigue es que hagamos la operación. Entonces 1000 por 1, pues son 1000 por TF menos 30. Y aquí hacemos ley distributiva, este por este y este por este. Entonces 1000 por TF, pues nos va a dar 1000 TF. Y menos, más por menos menos, 1000 por 30 son 30.000. Y a esta la vamos a llamar calor 2. Y por lo tanto ya nomás lo único que nos falta es hacer el equilibrio térmico, hacer la fórmula para el equilibrio térmico y encontrar la temperatura final. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo del problema. Ya vamos a terminarlo. Simplemente aquí voy a escribir la suma de calores, que de acuerdo a la fórmula del equilibrio térmico, la suma de calores nos tiene que dar igual a 0. Entonces voy a escribir el primer calor, que fue el del hielito, ¿va? Entonces nos había quedado 100 TF más 8000, y el Q2, que viene siendo el del agua. Entonces lo voy a escribir acá, lo voy a continuar en la parte de abajo. Sería 1000 TF menos 30.000, y esto nos tiene que dar igual a 0. Ok. Siguiente paso, pues es el mismo procedimiento que hicimos en el otro problema. Dejamos los TFs de un lado del igual y pasamos los que no tienen letra del otro lado. Nos quedaría de esta manera: 100 TF más 1000 TF, y eso es igual a 8000. Aquí me falta un signo, menos, porque este es más, pasa menos, más 30.000, y hacemos la suma tal cual hicimos en el otro. Aquí igual sobra, nos queda así la ecuación, ¿ok? Sumamos 1000 más 100, pues son 1100 TF. Aquí 30.000 le quito 8000, nos da 22.000. Y ya nada más pasamos dividiendo, ¿de acuerdo? Estos dos están multiplicando, quedamos que si no había nada en medio no es más que una multiplicación. Pasamos dividiendo 22.000 entre 1100, y esto nos va a quedar que la temperatura final es de 20 grados centígrados. Entonces esta es la respuesta. Es bien importante aclarar aquí en este problema que existen otros problemas de equilibrio térmico en los cuales nos involucra un cambio de estado. Tenemos que estar bien conscientes que si aquí nos queda una cantidad que no cuadra con lo que nosotros sabemos en el concepto físico, tenemos que volver a checarlo, como ya se los había mencionado, y revisar cuál es el dato que se nos pudo haber ido. Generalmente cuando pasan ese tipo de errores nos puede pasar que no estamos considerando bien los cambios de estado, o no estamos considerando bien si todo el hielo en verdad se derritió o solo se derritió una parte. Entonces, fíjense, en estos dos problemas que acabo de explicar, solamente estoy considerando situaciones sencillas, al igual que en los problemas pasados, para que ustedes visualicen más que nada qué es lo que ocurre en estas situaciones. Las situaciones que les estoy comentando en donde esto falla, son situaciones un poco más complejas, y eso ya sería prudente explicarlo en secciones posteriores, ¿no? Bueno, chavos, esto sería todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse, darle a la campanita. También nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook e Instagram y WhatsApp. Cualquier cosa nos estamos viendo. Chao.